El domingo estuvimos analizando Daniel capítulo 2 y 3 y vimos cómo el Dios de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego en el momento de la crisis mayor se manifestó y cómo estos jóvenes se mantuvieron firmes ante la prueba más grande, que es la amenaza de muerte que podamos enfrentar. Se mantuvieron firmes a Dios en el momento crucial. No adoraron la imagen de Nabucodonosor. Hoy vamos a continuar nuestro estudio analizando cómo esa historia se refleja ahora en el libro de Apocalipsis, en la profecía, y ahora te involucra a ti y me involucra a mí. ¿Cómo pudiéramos nosotros mantenernos igual de firmes ante la amenaza de muerte que se viene en este mundo como Sadrach, Mesach y Abednego? Eso y otras cosas vamos a estar analizando hoy en Estudiamos Juntos. Bienvenidos a nuestra segunda parte de esta semana de Estudiamos Juntos, la lección número 12, Precursores. Como mencionamos en la introducción, hoy vamos a continuar nuestro análisis, comenzando hoy con el libro de Apocalipsis, analizando los paralelismos que hay entre la profecía apocalíptica y la historia de Daniel que estudiamos la semana pasada. Vamos a comenzar con una oración, Sammy. Te voy a pedir que puedas comenzar hoy orando. Señor, te pedimos, Padre, que estés con nosotros en este momento, que guíe esta conversación, este estudio, que sea de bendición, que te podamos conocer a ti, Padre, que podamos estar firmes en quien tú eres, Señor, y que todos aquellos que estén escuchando puedan recibir esa bendición que viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues continuando con nuestra lección número 12, Precursores, vamos a ir al libro de Apocalipsis, al capítulo 13, y vamos a identificar algunos paralelismos que podemos ver entre lo que ocurrió con los jóvenes y la imagen o la estatua de Nabucodonosor y la adoración. Y vamos a ver esos elementos ahora en la profecía de Apocalipsis 13. Y vamos a ir a la segunda bestia, Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 17. Y vamos a ver qué nos dice allí la profecía apocalíptica. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia y que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos, pobres y libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Muy bien. Así que fíjate los elementos aquí en común. Aquí en la profecía, en Apocalipsis 13 nos dice que va a haber un sistema, es una bestia, un gobierno, un sistema, que va a crear una imagen también, una estatua. Y va a obligar, me gusta mucho la versión que tú usas, porque dice, y hacía que todos, que es la palabra en griego, la mía dice exigía, pero en el griego es hacía, o sea, obligaba a que todos adoraran a esa bestia, esa imagen, y el que no la adorara, ¿qué iba a pasar? Muerte. Tal vez no lo de fuego, pero sí es la muerte, es el mismo principio. Entonces, ¿qué más nos dice de esta bestia? Esta bestia, fíjate que hace que todos, en Daniel capítulo 3, la orden era para todos los oficiales y para todas las naciones, lenguas, razas, todo el mundo. Aquí también la orden es para todos, para que todos la adoren. La única tal vez adición o diferencia que tenemos es que aquí en Apocalipsis 13 se le pone una marca distintiva a aquellos que adoren la bestia. Obviamente no leímos el texto, pero en el versículo 18 dice que la marca es el nombre y el número de la bestia. El número es 666, que es un número que ha sido usado en películas de horror para representar a Satanás y todo lo demás. Pero esa es la única diferencia que podemos ver aquí. Y el 1313 que habla también acerca de que hace grandes señales.
que hace descender fuego del cielo en presencia de los hombres, que no está allá en Daniel 3. Y que pudiera ser algo como que eso es más bien para impresionar a la gente, que queda asombrada de las cosas que puede lograr hacer. O sea, es una manera, para mí, es una manera de manipular. Claro. Yo voy a hacer señales y milagros para manipular, para que tú creas que yo soy algo que realmente no soy. Y así te engaño. El espíritu de Babilonia, el espíritu de Satanás. No, y que interesante, me gusta que dice que hace descender fuego del cielo y entonces cuando Juan y Santiago, ¿verdad? Que van y le dicen a Jesús, ¿quieres que mande fuego del cielo? Y él le dice, no sabe el espíritu que yo soy. Exacto. Y no sé si ahí hay algo también, ves hacer descender fuego del cielo, ves que es como que eso no viene de Dios, sin duda alguna. No sé si es interesante. Así que vemos que hay una estatua, se le exige, se le hace a todos o pena de muerte que adoren a la imagen, y este sistema ejerce control sobre todos los habitantes de la tierra. Entonces fíjate cómo termina diciendo acá. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 14 y vamos a leer el versículo 9 al 12 de Apocalipsis 14. Dice, entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. El humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y tienen y la fe de Jesús. Muy bien, fíjate, otro punto interesante. En Daniel vimos que cuando se desobedecía a Nabucodonosor, ¿cuál era la reacción de él? Ira, enojo, muerte, destrucción. Y aquí como que se insinúa que Dios también reacciona igual. Sí. Que el que adora a la bestia, o sea, es lo contrario. Dios va a reaccionar igual que Babilonia, igual que Nabucodonosor, pero viceversa. Nabucodonosor era el que no adore a la imagen, muerte. Y Dios dice, el que adore la imagen, yo lo voy a matar. También. ¿Será que Dios puede tener los mismos atributos que Nabucodonosor y que Babilonia? Que al final del día, creo que sentamos el punto aquí de que es una característica satánica, esto de manipular, de destruir, de destrucción. Entonces, ¿qué es la ira de Dios? Y esto lo hemos mencionado tal vez algunas otras veces antes, pero fíjate que aquí es la impresión de las personas. Las personas que están adorando a la bestia y a la imagen de la bestia ven las acciones de Dios como de ira. Pero esa es su percepción, no es la realidad de Dios. Porque la ira de Dios no es como la nuestra. Hace algún tiempo, par de meses atrás, estuvimos analizando justamente este tema y quiero simplemente tocarlo rapidito. Vamos a Romanos capítulo 1. Porque en Romanos capítulo 1 me parece que describe muy bien lo que es la ira de Dios. Y vamos a ver que la ira de Dios no es como la ira humana. Es totalmente diferente. Y vamos a leer del 18 al 25... Bueno, vamos a leer, del 18 al 24. Ok, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. ¿Hasta qué versículo? No, hasta el 25. Ok, punto primero. En el versículo 18, cuando nuestra versión dice, pero la ira de Dios se demuestra. Esa palabra ira en el griego es la palabra orgei, que quiere decir carácter
deseo, libertad. Ujú. O sea, el carácter de Dios se demuestra, es lo que Pablo está queriendo decir aquí, desde el cielo contra los pecadores y perversos. ¿Y cómo se demuestra el carácter de Dios? No con una ira de destruir, no con una ira de mandarte un horno de fuego o de quemarte por 5 minutos o por una eternidad. Pero fíjate que cuando describe Pablo aquí, las personas que conocieron a Dios, pero decidieron, como decíamos ahorita, yo no quiero eso, yo quiero lo que yo invento. Yo le voy a ser fiel a lo mío. Y solo a lo mío. Entonces, a esas personas, lo repite Pablo varias veces, Dios los entrega, Dios los abandonó, Dios permite. ¿Qué pasa? Dios todo momento nos está tratando de proteger de nosotros mismos y de las influencias del enemigo. Y de las ideas propias que nosotros también llegamos a tener. Y todo el tiempo nos está dando revelación tras revelación tras revelación, como Pablo está diciendo aquí en Romanos 1. Pero llega un punto en que insistimos tanto en rechazar la revelación, que la ira de Dios es decir, bueno, pues he tratado todo lo que he podido, pero tú no quieres, pues entonces ahora haz lo que tú quieras. Yo me voy a... Mi intercesión para que tú logres, y la revelación, me voy a retraer, en verdad hablando, para que ahora tú veas y vivas como tú siempre has querido. Y para mí eso es la ira de Dios. La ira de Dios es dejarnos cosechar el fruto, las consecuencias de mis ideas, de mis acciones. No es una ira como la de Nabucodonosor, que el que no hace esto, yo lo mato, lo destruyo. Es otra ira totalmente diferente. O sea, Dios ejecuta la libertad que Él da. O sea, básicamente Correcto. es como que Él se mueve en libertad. Si no lo hiciera de esa manera, pues entonces estaría siendo un Dios que controla. Entonces, Él lo que está simplemente haciendo es siendo el Dios de amor que es, porque cuando hay amor hay libertad, y entonces pues Correcto. está el riesgo de que la libertad la persona Se maluce. se maluce y venga la consecuencia. Y entonces ya ahí Él está simplemente dejando que Él coseche las consecuencias de sus decisiones. Una de las matutinas que más gente ha visto es una que yo dije, es que el título fue Dios no castiga. Entonces, tuve muchos mensajes allí de gente diciendo, sí, Dios castiga. O sea, ¿por qué nos gusta a los seres humanos el concepto de esa causa y efecto? Decir, bueno, Dios va a castigarte. En lugar de creer en esto que estamos hablando, Claro. ¿no? Que el Señor nos instruye, nos educa, y después dice, mi hijo, estás en medio de un bosque seco. Si tú prendes el fósforo te va a quemar. Yo te dije todo, pero si tú quieres prenderlo, pues préndelo. Tienes la libertad para eso. Tiene la libertad para eso. Pero nos gusta la idea de decir, bueno, Dios castiga. Y yo, analizando mucho lo que escribía la gente y lo que uno siente en el corazón, ¿no? Decía, es que tenemos tanto enojo todavía nosotros con la gente alrededor que nos ha hecho daño, y que la idea de que el Dios castiga a esa gente como que nos hace bien, como que nos gusta la idea de saber Claro. Es justicia. es justicia para nosotros. que Dios los castiga, ¿no? Sí. Es como reaccionaremos nosotros. Algo feo dentro del corazón Sí, del ser humano, horrible. cuando tú te sientes dentro de tú un poquito, o sea, yo le he mencionado 2 o 3 veces esto, ¿no? Porque es algo que creo que es una lucha de todos nosotros. Fulano de tal fue enemigo tuyo o te hizo algún daño, y el día de mañana tú te enteraste, oye, tú sabes que fulano tiene cáncer de páncreas. Y no es que te alegres, pero tampoco te duele. O sea, tú vas a decir, Sí, yo sí. no me alegra que tenga, no, porque no me alegra, pero ¿te duele? ¿Te duele que O lo tiene decimos, bueno, eso es... Exacto, le eso te iba a pasó decir. por- Yo he escuchado personas que dicen, eso le pasó por ser tan malo. Claro. Como que el sufrimiento, qué bueno que sufra el malo. O Dios se lo mandó por ser... Eso es para que veas que Dios lo mandó. Porque Una yo lección. creo que sí, cuando uno actúa de mal manera, hay cosas que nos van a suceder. Claro, y más claro, podemos terminar claro. enfermando, pueden pasar cosas por mis acciones. Pero lo malo es cuando le adjudicamos eso a Dios. Exactamente. Eso te pasa, pues Dios te lo mandó por tu comportamiento. Y por eso quiero hacer una aclaración, porque muchas personas que nos siguen, ¿no? Acá en Forestir y los programas y todo, a veces piensan que nosotros predicamos que no existe destrucción, que la destrucción es algo que no, y no decimos que no va a destrucción, la destrucción ocurre. Claro. Lo que estamos diciendo es que la destrucción no tiene su origen en Dios. Claro. En el carácter de Dios no está el destruir, está en construir. En el carácter de Dios no está quitar vida, es dar vida. Esos son atributos que el mismo Jesús enseñó, y por eso es lo que decimos aquí. No es que no va a haber destrucción, Claro. pero la destrucción no viene de Dios. O sea, la muerte no viene de Dios. Pablo lo dice muy claro. La paga del pecado es muerte. Sí.
Entonces, si decimos que Dios paga con muerte, estamos diciendo que Dios es pecado, porque Dios paga con muerte. Y no, Dios no paga con muerte, Dios paga con vida. Justamente eso es gracia. Merecemos morir, pero Dios nos da gracia y nos paga con vida. Por eso la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna. Sí. Ahora, Volviendo rapidito a lo que tú habías dicho de cómo en nuestra mente rápido queremos ver un Dios castigador o todos esos comentarios. Yo creo que el antídoto de eso, Jesús lo dijo, es cuando dijo que amen a sus enemigos. Cuando nuestro corazón comencemos realmente nosotros a amar como Dios ama, amar a los enemigos, yo creo que nuestra imagen de Dios va cambiando. Y cuando tengamos esa mentalidad, yo creo que algo que tenemos que hacer es eso. Realmente siento amor por el perdido. Realmente siento amor por el que me hizo daño. Y yo sé que es bien difícil porque depende de lo que te hayan hecho. No estoy diciendo aquí que yo ahora sí, pero que creo que ese sería el antídoto. Por eso es que cuando Jesús dice sean perfectos como mi Padre es perfecto, le está hablando de que amen a sus enemigos. Y yo creo que ese viene siendo el antídoto para nosotros empezar a cambiar esa visión de que Dios destruye. Totalmente de acuerdo. En los dos casos, en la historia de Daniel y en lo que estábamos leyendo de Apocalipsis, ¿cuál es el elemento estimulante para adorar y ser fiel? ¿Cuál es el elemento estimulante? Porque, voy a ponerlo de esta manera, hace unos años atrás, visitando un lugar, estaba de vacaciones y me senté en una iglesia, y el sermón fue sobre cómo escapar del infierno. Fue muy gráfico. Hasta me acuerdo muy bien, hasta el hombre que predicó, el hermano que predicó, tenía allí cuántos grados de calor hay en un horno de fuego, con cuánto se derrite el estaño, cuánta distancia tienen que haber estado los muchachos del fuego para que los quemara. O sea, y el llamado final fue a huir del infierno. La pregunta mía es, para analizarlo entre nosotros, ¿qué me estimula a mí a no inclinarme delante de la imagen o a no querer recibir la marca de la bestia? ¿El miedo a la muerte, al fuego, al horno de fuego, o el miedo a la ira de Dios de Apocalipsis? Si lo que me estimula espiritualmente es eso, tengo un problema serio. Totalmente. Y lamentablemente, Daniel, la mayoría de nuestras campañas evangelísticas son orientadas al miedo. Si no haces esto, te vas a perder. Si no haces esto, te vas a quemar. Si no haces esto, entonces es un miedo que te da, porque ¿quién quiere morirse? Nadie. Entonces, para salvarse justamente, y me gusta mucho eso que traíste, ¿cuál es la motivación para no adorar la imagen? No es lealtad a Dios, es yo no querer morir. Ajá. ¿Te das cuenta? Yo no quiero morir, yo hago lo que sea. Me tengo que inclinar aquí, tengo que ir el sábado a la iglesia, tengo que dar los diezmos. Yo hago lo que sea con tal de no morir. Pero ¿realmente es eso lo que Dios quiere que nosotros tengamos en la mente? Claro. ¿O es estar con Dios? Que es otra cosa que aquí decimos en esta mesa mucho, ¿viste? Si no existiera la vida eterna. Aún. Exacto. Si no existiera la vida eterna, ¿seguiríamos a Dios en esta tierra? Si no hubieran calles de oro y mallas de cristal y no hubiera el árbol de la vida, ¿seríamos fieles a Dios? Por Dios mismo. Y esto me parece que es una tremenda introducción a lo que vamos a hablar ahora, porque justo en Romanos habla de el versículo 21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios. Y el versículo 22. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos de ellos. Romanos habla de adoración, Apocalipsis habló de adoración, Daniel habló de adoración, también es otro elemento en común. ¿Qué es adoración? Y muchas veces me parece que es muy importante, porque muchas veces tenemos esta idea de que adoración es cantar. Cuando cantamos eso es adorar, o cuando recito un poema es adorar. Pero adorar no es según lo que cantes, según lo que recites. También, correcto. El instrumento que tú tocas. Exactamente. Pero, y obviamente podemos hablar un rato. Mío, tiene que ser correcto. Yo estoy creando la imagen. Correcto. Yo creé la imagen. En mi iglesia yo creé la imagen mía, ¿no es cierto? Si tú quieres cantar y adorar, si tú quieres adorar, tú tienes que adorar como la imagen, en base como a los criterios míos. Correcto. Y nada, todo fuera de eso es del diablo. Y al horno de fuego. y al horno de fuego, de la destrucción. Pudiéramos hablar mucho de adoración, pero simplemente algunos puntos
algunos conceptos y principios clave. Adoración, y esto lo voy a sacar de la palabra adoración en inglés, es worship. Y worship es una palabra compuesta de worth y ship. Worth significa valor. Entonces, la palabra adoración, según los entendidos, deriva de darle valor a algo. Yo adoro algo por el valor que le doy. Interesante, muy bueno. ¿Qué quiere decir eso? Esta computadora me costó, no sé, $1,200. Yo valoro esta computadora más que mi teléfono, por ejemplo, que me costó $500 y de gratis a veces que me salían. So, nosotros adoramos a algo de acuerdo al valor que le damos a eso. ¿Me siguen hasta ahora? Totalmente. Su adoración es valor o el atributo de valor que le damos a algo o a alguien. En el caso de Dios, cuando decimos que yo adoro a Dios, estoy diciendo que yo le estoy dando a Dios un valor que debe ir, o sea, un valor supremo. Cuando yo adoro a Dios, estoy diciendo, Dios, yo te adoro a ti por encima de todo. Tú tienes un valor para mí. Ahora, ese valor y esa adoración siempre tiene que ser voluntaria, no por la fuerza, no por la manipulación, que es como Babilonia la hace. Babilonia te obliga a ti a darle un valor a algo que tú no se lo das. La gente de Daniel 3, ¿qué le importaba tal vez la imagen de oro de Nabucodonosor? Pero por el miedo a morir, le dieron un valor y estuvieron dispuestos a arrodillarse. El contraste es que para Sadrach, Mesach y Abednego, el valor de su vida y morir era menos que el valor que le daban a su Dios. Y por eso decidieron mantenerse en pie. Aparte de que yo también pienso que es algo, o sea, yo decido darle a Dios ese valor y Dios me tiene que ayudar para yo poder mantenerme firme a la amenaza de muerte, porque como dijimos ahorita, humanamente todos le tenemos miedo a la muerte, humanamente hablando. Cuando conocemos a Dios y descubrimos quién es Dios, Dios nos ayuda a no tener miedo a la muerte, porque Él venció la muerte. Pero antes de que lleguemos a ese punto, le tenemos terror. Entonces, adoración es darle valor a algo. Y no puede ser obligado, porque si no, el valor no puede ser obligado. El valor tiene que venir del corazón. ¿Cuánto valor tienen nuestras esposas para nosotros? Nuestros hijos para nosotros. Eso es algo que nadie me puede decir. Tiene que tener este valor. Me lo pueden decir y me pueden obligar a hacerlo, pero si no es sincero de corazón, no es verdadera adoración. Y por eso es que en la Biblia vemos verdadera adoración, gente que voluntariamente reconoce y le da un valor a Dios, y falsa adoración, gente que por obligación, por beneficio, le da un valor a Dios que ellos realmente no sienten. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Sí, sí. Y hay gente que está dispuesta a entregar su vida felizmente también por el más allá. Y se ponen bomba y van a hacer lo que sea y lo hacen porque le están dando un valor a eso, están dando por valor encima de algo a lo que viene, ¿me entiendes? Que también, ¿sabes? Que yo entiendo la parte de la vida, que nadie quiere morir, lo que sea, pero entonces si todo depende del concepto que tú tengas también de Dios, te puedes estar dispuesto también hasta bueno, los cristianos no estamos dispuestos a morir por Dios. Claro, y eso es lo otro que yo quería decir, porque, y no es por traer la contraria, pero y todo depende de cómo vemos el concepto de vida, lo que es vida eterna. Porque si vida eterna para nosotros simplemente es vivir cantidad de años y no vida como trae en Jesús. Porque Dios es vida. Claro. Al tener a Dios vamos a tener vida, porque yo sé que dijiste, bueno, si no hubiera vida eterna, como quiera seguíamos a Dios, pues es que no puedo separarlo, porque Dios, por lo menos el Dios que nosotros predicamos aquí, que yo sé que lo que tú refieres es vida. No hay forma de que creamos en este Dios que no haya vida, siempre va a haber vida. Y por eso es que los cristianos en los primeros siglos, ellos estaban dispuestos a, los quemaban, los torturaban, y tú ves que había muchos escritos que decían eso. Esta gente tienen una locura, que se entregan así felices pensando que son inmortales. Y yo creo que eso es algo bien importante. La seguridad de salvación que tenemos en Jesús es algo que nos puede dar el valor para nosotros poder enfrentar la muerte. Porque cómo tú vas si te dicen, no, te vamos a matar, pero no tengo la seguridad en Cristo, no conozco a Jesús, no tengo la seguridad de vida eterna que Él me da hoy, que la tengo hoy, ¿cómo voy a estar dispuesto a entregar mi vida? Y por eso es que es tan importante saber quién verdaderamente es Dios. Claro. Hasta que nosotros no aceptemos la revelación de Dios que Jesús dio, que es la real,
no vamos a darle a Dios el valor que, Y no lo vamos que a Dios adorar, tiene. como No lo lo que vamos a está adorar. diciendo. O sea, vamos a darle algún valor, pero tal vez mi trabajo va a ser más valoroso que Dios. Tal vez mi posición va a ser más valoroso que Dios. Mi vida. Tal vez mi vida, tal vez mi dinero, no sé, mis posesiones. Pero hasta que no entendamos quién es verdaderamente Dios, porque te digo, cuando vemos la revelación de Dios que Jesús mostró, o sea, Jesús mostró un Dios tan atrayente, o sea, un Dios tan lindo, que ante esa imagen de Dios, todo lo demás pierde valor. O sea, yo podía tener, no sé, mi trabajo aquí y Dios aquí, hasta que no encontré a Jesús. Cuando encuentro a Jesús y veo a Jesús como verdaderamente es, para mí, no sé, realmente automáticamente, y es una obra del Espíritu también, yo voy a decir, no, pero ¿cómo es que yo le estoy dando a esto más valor que a Dios? Si Dios es tanto y ha hecho tanto por mí, que yo no puedo hacer otra cosa. Y por eso en la adoración la damos, ese valor lo damos por dos cosas: a Dios. Y esto está en la Biblia, no tengo tiempo para los versículos ahora, pero le damos el valor a Dios cuando entendemos que Él es nuestro creador y cuando entendemos que Él es nuestro redentor. Esas dos cosas, cuando entendemos que Dios me creó y cuando entiendo que Dios me redimió, me hacen darle a Dios el valor supremo. Apocalipsis está lleno de eso. Apocalipsis 4.11. Vamos a leer rapidito, olvídate. Apocalipsis 4.11, Daniel, y Sammy, Apocalipsis 5.9. Vamos allá. Y ya con esto vamos terminando después con una historiecita ahí. Apocalipsis 4.11, ¿qué lo tiene? Yo lo leo. Dale. Apocalipsis 4:11 dice lo siguiente. Perdón que se me demoró. Tranquilo. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron Ya creadas. está. Eres digno. Tú tienes valor porque tú creaste todas las cosas. Ese es o sea, te adoramos, te damos valor porque tú eres el creador. Y ahora Apocalipsis 5.9. Y cantaba un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Señor, tú tienes valor, tú eres digno porque tú moriste para comprarnos a nosotros. Tú te sacrificaste, fuiste inmolado. Ese valor, y por eso Jesús dice en la Biblia, no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por su amigo. El valor de Dios se demuestra en el calibre de su amor. El amor de Dios, realmente, cuando lo vemos en Jesús, está a otro nivel. Y lo que está más interesante de todo es que Dios nos pide que nosotros amemos a ese nivel. Que el amor, o sea, que nosotros manifestemos el valor que le damos a Él en otras personas. Y por eso no podemos adorar a Dios pisoteando Jamás. y abusando y humillando al prójimo. Porque mi adoración a Dios se demuestra en la medida en que yo valoro a mi compañero, a mi ser Así humano, es. Brutal, a todo. Brutal. Si esas dos están opuestas, yo puedo decir con mi boca, pero la realidad no es otra. está. Eso Dios no tiene valor para mí. Eso es verdad. Y por eso se necesita algo sobrenatural para poder llegar a ese punto. Wow. Así es. Bueno, me quedan 2 minutos y no puedo dejar pasar por alto la historia de Hechos 12, que es, y no la vamos a leer, pero es cuando a Pedro lo arrestan, matan a Santiago, a Pedro lo arrestan, lo matan en la cárcel, y Herodes, con la intención de matar a Pedro, dice que la iglesia estaba orando por Pedro, y esa misma noche se aparece un ángel. Y Pedro estaba dormido, se aparece un ángel que le dice: vístete, ponte la chancleta y sígueme. Vámonos. Y se iban abriendo puertas, todos los guardias veían, pero no lo veían a nadie. Y dice en un momento Pedro que él pensaba que estaba teniendo una visión, hasta que llegan afuera y el ángel se va y dice: espérate, tú estás fuera de la cárcel. Entonces se va a la casa de Herodes, que era donde estaban orando, y cuando le dicen a los hermanos que estaban orando, le dicen: Pedro está a la puerta. Le dicen a la sirvienta: tú estás loca. O sea, es como que una lección para mí ahí. ¿Cuántas veces oramos pidiendo algo y dudamos cuando Dios lo hace? Eso es verdad. Así es. Y el otro, bueno, anyway, Pedro llega allí y le dice que le cuenten a Santiago y a los demás hermanos lo que le pasó, y él se va. ¿Qué principios veo ahí que justamente empatan con esto? Y es persecución. La iglesia estaba siendo perseguida por el gobierno de ese momento y Pedro es arrestado. Un detalle interesante que no tenemos tiempo para analizarlo ahora, pero de la misma manera que la iglesia está orando por Pedro, yo no tengo la menor duda que la iglesia está orando por Santiago. Pero a Santiago le cortan la cabeza.
Pedro es liberado aquí en esta ocasión, pero sabemos que Pedro termina siendo como, termina siendo asesinado, ¿no? Termina siendo un mártir. Pero lo otro interesante de aquí, que lo uno con Daniel 3, es que a Pedro lo iban a matar. Lo tenían, dice la Biblia, con cadenas a 2 guardias y él está durmiendo. ¿Cuántos de nosotros no hemos pedido el sueño por una deuda, por un problemita con un hermano, por algo que está pasando, perdemos el sueño? Ajá. Y aquí Pedro, que al otro día seguramente lo van a matar, está dormido. De la misma manera que los 3 jóvenes hebreos estaban tranquilos frente al rey, hablando con seguridad y autoridad, diciéndole, no tenemos que darte respuesta al rey, no tenemos que darte respuesta. El Dios de nosotros nos puede librar y nos va a librar. Tranquilo, sereno. Pedro está durmiendo. O sea, para mí eso demuestra una seguridad en el Dios que él ha descubierto en Jesús. O sea, que puede estar durmiendo frente a la crisis más grande que le viene, que es, me van a matar al otro día. Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Y yo creo que todo esto, al final del día, se resume en que tenemos que conocer al Dios que mostró Jesús para poder entender el valor que Dios tiene. Y cuando le damos ese valor, el Espíritu hace algo en nosotros. Por eso necesitamos un nuevo corazón, un nuevo nacimiento, porque cuando entendemos que Dios tiene valor y le damos ese valor, realmente no hay crisis que se avecine que nos haga doblegar. Amén. Y eso para mí es la lección que aprendimos de Daniel 3 y de Apocalipsis capítulo 6. Por eso los 144,000 siguen al Cordero donde quiera que él va. Pero la clave es descubrir al Dios que mostró Jesús. Si conoces al Dios que mostró Jesús, vas a conocer el verdadero Dios. Y el verdadero Dios es muy atractivo. Así que nada, los dejamos ahí porque terminamos el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Daniel, ¿pudiera cerrar con oración? Claro, Señor, que tu Espíritu Santo sea sobre nosotros y que podamos adorarte, Señor, en espíritu y en verdad, recordando, viendo y repasando el Dios que nos enseñó Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén, Amén. Señor Jesús. Amén. Muy bien, como todos los días, gracias por estar esta semana con nosotros. Te esperamos entonces en la próxima edición de Estudiamos Juntos. Y si no lo has hecho todavía, dale clic al botoncito rojo, suscríbete a nuestro canal de YouTube para que te puedan llegar todas las notificaciones y puedas compartir estos programas si son de bendición para ti con otras personas. Te vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.